Muy bien, bueno, vamos al tema que queríamos platicar, que es la carga y la descarga de un capacitor de 12 faradios. Es importante, una de las características principales del supercapacitor es que es para pulsos de corriente. Entonces, esto le da una característica que es carga rápida, aproximadamente de 1 a 10 segundos, para carga y para descarga. El otro tema es que puede ser cargado al mismo rate de corriente, en este caso porque es 12 faradios, pueden ser 8 amperes de carga o de descarga. Otra característica importante de los supercapacitores es que cuando estos están llenos, dejan de drenar corriente, entonces no es necesario monitorear o un circuito extra para que no se vaya a dañar el supercapacitor. Un tema muy importante es la descarga del supercapacitor. Este va de un voltaje máximo, que sería 2.7, al mínimo, que lo vamos a definir dependiendo lo que queremos alimentar. Otro tema importante que vamos a ver es lo podemos cargar con eh, eh, constant power, que sería va cambiando la corriente, va subiendo el voltaje y se equilibra, o bien podemos cargarlo a corriente constante, que también vamos a ver y vamos a limitar la corriente con una resistencia, ¿no? El circuito que tenemos aquí es una fuente de 5 volts. Tenemos dos supercapacitores de 12 faradios. Lo que queremos hacer aquí es un trabajo para poder operar a 5 volts. Estos tienen que estar en serie. Eh, y bueno, tenemos un capacitor equivalente de 6 faradios, ¿no? Es muy importante, como platicamos de la carga rápida y del tiempo, bueno, vamos a calcular el tiempo en el que se carga el capacitor y principalmente vamos a verlo en gráfica. Antes de pasar a las gráficas de carga y descarga, me gustaría que revisáramos el datasheet del supercapacitor que estamos utilizando. En este caso es uno de Tecate. Este es su número de parte. Y los datos que quiero hacer hincapié es que su capacitancia es de 12 faradios. Esta es la nominal. En este caso, este fabricante te puede garantizar una capacitancia mínima de 10.8 faradios. Y bueno, este es el factor que consideramos como resistencia interna, el cual se presume en los supercapacitores que es muy bajo. Para este capacitor de 12 faradios es de 66 miliohms. Va cambiando dependiendo la capacitancia, cambia el valor. Otro factor importante en un supercapacitor es el leakage current. Eh, este es de 0.048 miliamperes. Hay que considerar que un supercapacitor no es para que mantenga la energía por muchos días. Si nosotros lo cargamos y lo descargamos, pues bueno, hay una corriente de fuga y esta va a descargar el capacitor en gran manera, ¿no? En base a las dimensiones que tenemos aquí el diagrama, a mí me parece muy padre. Mucha gente cuando le digo que son faradios se imaginan que es un tambo, ¿no? Eso fue lo que nos enseñaron en la universidad y la verdad es que no. El largo del capacitor es de 3 centímetros por 1 centímetro de diámetro. Entonces realmente es un capacitor muy pequeño y bueno, aquí lo padre es que puede drenar hasta 8 amperes. Estamos hablando de que solamente pesa 3.5 gramos. Entonces, si quisiéramos drenar esta corriente con una batería, en peso sería muchísimo más alto. Hay otros temas por ahí, también sería muchísimo más caro hacerlo con supercapacitores, pero bueno, vamos a ir entrando a detalles con más videos, ¿no? Ahora sí, vamos a las gráficas. Vamos a comenzar con el voltaje de carga del supercapacitor. Algo muy importante es que en un supercapacitor el RC está fabricado para que sea igual a 1. Eso quiere decir que en un segundo tenemos el 63% de carga del capacitor. Y básicamente podemos ver que ya se cargó. Tenemos un archivo. Este es un archivo que yo tengo donde básicamente mete los datos del capacitor, de qué voltaje, a qué voltaje se va a cargar, a qué corriente y te dice más o menos cuánto tiempo tarda. Si lo mismo para la descarga, en este caso la descarga va a ser de 11 segundos. Por estos 11 segundos vamos a tener un voltaje de 5 a 1.8 volts. Y bueno, la corriente que le vamos a drenar es de 1.7 amperes.
podemos ver aquí como lo que les comentaba de cómo va en un segundo de 0 volts a 3.5 más o menos. Aquí inicia son las 17:12 con 14 segundos y 750 milésimos de segundo. Entonces, en más o menos aquí es un segundo, ya tenemos 3.7 volts. Eso ya es más del 63% del voltaje del supercapacitor. Y bueno, en 4 segundos eh, sería 14. En el 18 segundos, más o menos aquí, tenemos casi 4.7 volts, el 90% de carga del capacitor. Ahora vamos a ver la descarga del supercapacitor. Lo tenemos cargado a 5 volts y vamos a descargarlo con una resistencia de 2.8 ohms. Podemos ver algo importante, lo que les decía, un supercapacitor opera en un rango de voltaje. En este caso, un circuito digital típico podría operar de 5 volts a 1.8. Entonces, si se fijan, en una batería típicamente el voltaje sería lineal, lineal, lineal. Cuando ya no sirve la batería o se descarga, simplemente el voltaje se va para abajo. En este caso no, tenemos una curva distinta y es muy peculiar de un supercapacitor. Voy a detener esto y vamos a revisar si nos dio los 11 segundos que teníamos estimados, manteniendo un voltaje entre 5 y 1.8 volts. Entonces, vemos que aquí empieza a bajar el voltaje, es exactamente aquí, en 17:14 con 32 segundos, empieza a bajar y vemos que después de 11 segundos, habíamos empezado, de 14 segundos, perdón, habíamos empezado en el 32 segundos, más 14 te da 46, tenemos todavía 1.8 volts. Entonces podemos ver que se cumple lo calculado aquí, eran 11 segundos al menos, nos da 14, ¿no? Lo único que hace falta es la curva de corriente y en este momento vamos a graficarla con el circuito. Podemos ver que aquí cuando se carga y llega aproximadamente a 7.3 amperes, esto es normal, es porque estamos a 5 volts y no a 5.4 que es el máximo cuando daría los 8 amperes, estamos un 10% y esperamos aproximadamente 7.3 amperes. Podemos ver que cuando el capacitor se va cargando, si recordamos la curva de voltaje, el capacitor se va llenando y va dejando de drenar corriente. Esta corriente va disminuyendo hasta que se hace cero. Básicamente, si quisiéramos descargar el capacitor e hiciéramos un cortocircuito, se vería exactamente igual la curva. Lo que les comentaba es puede cargarse y descargarse de la misma manera, sin ninguna limitación. Pues esto sería todo. Pudimos comprobar que realmente un capacitor se carga muy rápido, como dijimos, de 1 a 10 segundos, que puede drenar picos de corriente hasta 8 amperes, que se detiene la corriente o ya no drena corriente cuando está lleno. Vimos también cómo la curva característica de descarga de un capacitor, o bueno, de un supercapacitor. Y bueno, cargamos el capacitor sin una resistencia de límite para la corriente en esta situación. Es todo, espero les haya gustado y esperen más videos pronto. Muchas gracias, hasta luego.